Bueno, vamos a farmear con el avatar del golem. Sí, del golem. Vamos a ver cómo nos va farmeando con este avatar. Parece que este es uno de los mejores avatars, amiguitos, sí que sí. Vamos a ver cómo nos va. Vean este cómo se berrinche, levántate, no hagas berrinche. Te voy a dar, tú estate quieto por berrinchido. Si no te educaron en casita, aquí yo te educo, vámonos. Que le tiene que dar porque sea berrinche el chaval. ¿Lo vieron como que pidió un dulce? Uy, este avatar sí va tendido, ¿ven? Ven, este golem ya va en guardia para la pelea. Relájate, muchachón, relájate porque las peleas son muy... Y vamos a recibir unos cuantos, así que sí. Y vamos a mero llegar, liberamos la maestría. La otra habilidad. Uy, pero no le atina al muchacho, ven qué velocidad tiene este golden de oro. Repartiendo oro por todos lados. Toma. ¿Me pueden ver? Tenga para que se entretenga. Vean nomás qué velocidad este golem para tirar pellazos, amiguitos. Vean nomás cómo tira coscorrones. No hay quien lo pare, vean nomás. Una vez que los agarra no lo suelta. Y aventaremos un combo y luego este. Y unos golpecitos más y bien desvivir el chavalón. Me quiere defender. Pero contra el chavo este no hay quien pueda. Aquí apareció otro. Vamos a darle de una vez. Y vamos, unos buenos combos que no pueden ver, amigos. Bueno, vamos a ir por unos más de aquel lado. Todavía nos queda un poco de vida. Aquí tenemos para acabar con los últimos 3 que nos pide la misión. Ya después vamos a dividir al jefe de jefes. A ver si nos dan más misiones. Para subir más rápido. Uy, qué bárbaro, no le atiné. No olviden, amiguitos, suscribirse, denle like y compartir. Veamos cómo hacen berrinches. Vámonos, ahora sí. Vamos a tener que comprar una raza del conejo. Dicen que eso es buenísimo para correr, amiguitos. Porque necesitamos velocidad para llegar aquí. Bueno, vamos a adquirir la raza del conejo. Dicen que por aquí vamos a ver, no sé cómo es, pero por aquí debe estar. Por aquí dice cambiar de raza. Dicen que el conejo es el bueno, amiguitos. Uy, no es aleatorio. ¿Cómo va a ser posible eso? Vamos a ver cuál nos toca. Vámonos. No, si no me gusta. Ve, agarró el de ala. No puede ser, amiguitos. Este no me gusta nada. Pero bueno, no, para que se pudiera elegir, ya que está uno pagando. Ya nomás le salieron unas alitas muy pequeñas al chaval. Vamos a ver de qué sirven estas alas. Vamos a ver dónde está el jefe para
aquí no sé por ningún lado. Parece que me los han ganado, amiguitos. Ahí hay uno, no sé ese no es. No está, amiguito, no está. Bueno, voy a cambiar de misión. Porque parece que el jefe no los ganaron. Vámonos prendidos como bandidos, amiguitos. No, yo quería la raza del conejo y este no sirve. El conejo corre, te da miedo. Bueno, vamos por otra misión, amiguitos. Uy, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este remolino? ¡Qué barbaridad! Vámonos por otra misión. Parece que alguien nos estaba atacando ahí, amiguitos. ¿Vieron eso? ¿Vieron? Bueno, ya mero despertamos la siguiente habilidad. Vamos a dar con todo. Tómalo, cachetón. Follow me, follow me. Amiguitos, no olvides suscribirse, darle like y compartir. Para que participen en la rifa de las fichas para comprar sus robos. O también para que participen en la ficha. ¡Uy, un lobo! ¡Qué barbaridad! ¿Vieron eso? No, no, aquí se está viniendo una gran batalla. ¡Qué barbaridad! Me lo están ganando. No, no puede ser posible eso. Vean nada más. ¿Qué pasó aquí? Parece que hay un Yeti ahí, amiguito. Vámonos de aquí. Bueno, nos vamos. Aquí hay otro. Tómalo, cachetón. Vamos por el otro. No hagas berrinche, muchachón. Levántese, levántese, que esto no es para hacer berrinche. Vámonos. Vean qué combo le aventó. Parece que me lo está ganando. ¿Quién es este? Parece un Yeti. No, no, no lo está ganando todo. Muy maleante.
Sí, ese ayer tremendo nos está atacando. Igual necesitamos la ayuda de alguien más fuerte, si no puede el compañero Luffy. Vamos por más. Poquito más y despertamos la luz luciérnaga. Está malo cachetón. Uy, ese Sony sí que es salvaje. Ese conejito sí que es rápido, amiguito. ¡Qué barbaridad! Vean nomás qué está pasando aquí. Parece que aquí se están dando todos contra nadie. Vámonos, nueva misión. Tengo nueva misión, amiguitos, como pueden ver. Como pueden ver, amiguitos, tengo nueva misión. Para acá. Vamos, vamos, acá está. Parece que son estos que están aquí. Y que sí, llevamos dos. Llevamos tres, amiguitos. Dale, dale, compañero, dale. Uy, 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 el Luffy se pasa el power. Vamos, uy, entonces que tiene un power. Vamos, llevamos seis, amiguitos, vamos por más. Uno más, one more, one more. Ahora sí, vamos por donde están. Ya se me perdió, creo que está por acá. Ya sí, aquí está. Uy, anda el Yeti ahí. Vamos por el pirata cisne, muy bien, ya lo tenemos bien cacaleado, dijeron los del barrio, ya sabemos dónde está, aquí nomás. Toma, toma, toma. Uy, 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 ya llegó el Yeti otra vez, amiguitos, necesitamos la ayuda de Morogli. Morogli, ven para acá. ¿Dónde estará Morogli? Necesitamos que nos ayude Morogli. Uy, un atole para merendar, amiguitos. Toma, toma, no seas abusivo que estamos en plática de grande.
Bueno, vamos por los otros. Vamos a reunirlos para que sea más rápido, así que sí, vénganse. Hay más amiguitos. Vamos, vengan por montón, vengan por sus tunas, vengan para que se entretengan, sí que sí. Más, uno más, amiguitos, uno más. Toma los cachetones, uy, me quieren vivir. Este chaval sí que está potente, tiene power. Bueno, parece que está por allá, ya mira, no lo prendemos, amiguitos, vamos, avanza. 241, ya mira, llegamos a la maestra, amigo. Ahora sí, vamos a por ello. Tómalo, toma y uno más. Y sígueme si eres valiente. Sígueme los valientes. No más que barbaridad, los agarro por montón, amiguitos. Hay más juntitos haciendo guardia, ¿veslo? Despierten, chavales, despierten. Hay otro. Hay que ver, no sé, al menos desesperen para todos, hay piña. Tómalo, cachetón. Vamos a buscar por este lado, aquí está, tengo para que se entretenga, muchachos. Con el golem dorado nadie se mete, ven nada más. No sabe ni por dónde les llega, vamos a buscar otra misión. 243, amiguitos, ya mero. Venga, ahí está otra vez, nos vamos a reunir porque de mucho es mejor. Vamos. Tengan miedo, vénganse para acá. Vénganse para acá, que por aquí a todos, para todos hay. Uy, vamos por el Buda, amiguitos, porque estos chavos sí que me quieren dar piña. Que ven que con el Buda nadie se mete. Les llovió a los chavales, ven, allá está el Yeti siendo de la suya. Necesitamos la ayuda de Morogli para acabar con ese Yeti. Me desvivió varias veces, amiguitos, así que sí. Vamos por otra misión. Tenemos 24 puntitos para subir. Vamos por más, amiguitos. Ya somos nivel 781, vamos avanzando rápido. Sígame, que por acá hay más. Ahorita activamos al Super Buda y los despedimos bien rápido, amiguitos. Vemos que power de Buda. Vamos por más. Vaya, parece que se quedó solito, nadie lo quiso golpear. Vamos a juntarlos mejor. Juntitos. Revivimos. Este Buda es terrible, amiguitos. 2, 3 golpecitos y ya terminó. Vamos por otros cuantos. ¿Saben si los juntamos es mejor? Con el Buda no hay quien se meta, amiguitos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás? Vamos a por ellos.
Acérquense, acérquense sin miedo los coscorrones. Vamos, acérquense muchachos, acérquense. No te vayas, acá estoy. Acércate, acércate. Y ahora sí, con el super mega Buda les damos a todos, ven mamá. Los desvivimos por montón, amiguitos. No sienten lo duro, sino lo tupido. Quedó alguno, no queda alguno. Salgan, no tengan miedo. No tengan miedo que salió el primero. Primer valiente. Un poco más, somos 250 para la siguiente habilidad, amiguitos. Nada más que ráfaga de golpe les mete el chaval. 248, ya mero. Alguien me ha desvivido, amiguitos. Necesitamos ayuda. Morogli, necesitamos ayuda. Nos están desviviendo, Morogli. No, aquí no, ella me acuerdo que es para allá. Morogli no se ha conectado, pero nos acaban de desvivir. Se aprovechan, amiguitos, para llegar al mega máximo nivel. Y voy a cobrar venganza, no, porque es mala, amiguitos, la venganza es mala. Vamos, me dijo, vete para allá. Toma. Tenga para que se entretenga. Unos golpecitos y que nos sigan, sí que sí. Tengan, sigan muchachos. Síganme. Ok, transformamos al Buda, amiguitos, y empezamos a dar piña a la banda. Qué bárbaro, ve nada más. Ve, amiguitos, esta es la tercera habilidad. Vamos a ver cómo está de buena. ¡Qué barbaridad! ¿Vieron eso? Ya les damos la tercera habilidad. ¡Qué chulada de habilidad, amiguitos! Vamos por más. Bueno, parece que esa es toda la habilidad que hay. Necesitamos comprar otra. Vamos a ver aquí. Nivel 800, dice. Bueno, vamos a tener que seguir con los bastoneros. No pueden ver, esa es la otra habilidad, amiguitos, vean. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde lo mandó? Vean, y hasta berrinche hace el chaval. Vamos, que se vengan todos juntos, porque el Buda está que arde. Venga, no se me quede, muchachos, no se me quede, que para todos hay. Ahora sí, el super Buda empieza el agua misa gratis. Acérquense, muchachos, como pueden ver. Todos ahora sí, desvividos. Me faltan dos, aparezcan, no tengan miedo, ¿dónde están? Como ven, amiguitos, no hagas brinche, muchachos, levántate, te agarro ahí tiradito. No quería agarrarlo tiradito, pero no se levantó, amiguito. Toma, y listo, pa.
sido todo. Pueden ver, nos vemos al infinito y más allá.